Hola, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo García Diegues y la idea de esta actividad es compartir algunos conceptos básicos sobre la estrategia educacional de la clase invertida, para lo que trataremos de recorrer un poco sus fundamentos, cómo hacerlo y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para tratar de tener el mayor de los éxitos cuando intentamos hacerlo. Las definiciones de la clase invertida podemos buscarlas en la literatura, tomar lo que dicen Bishop y Berleger, que básicamente ponen dos conceptos, que es que una parte se realiza como una actividad interactiva en el aula y hay una actividad en computadora por fuera del aula, o sea, tomar algo un poco más extenso como lo define la red de clase invertida, que le introduce al concepto además de la estrategia educacional, aspectos como lo que tienen que ver con cómo es el aprendizaje del estudiante, de aplicación, en qué momento hace la lectura, en qué momento hace la aplicación. Pero más allá de esta definición, lo que importa es cómo lo podemos hacer. Y para esto, para entenderlo, primero tenemos que tener tres conceptos claves. El primero es que el docente es fundamentalmente un facilitador. Tiene muchos roles a lo largo de toda la clase invertida, pero probablemente el rol más desafiante es el de facilitador, que es el que se da en la actividad presencial o sincrónica. El cambio que se hace de ser un dador de conocimientos a facilitar el aprendizaje. Este modelo está centrado en el estudiante porque está planificado para promover un aprendizaje activo y que tiene que adecuarse a las necesidades de los estudiantes. Dejamos de dar conocimiento para tratar de lograr que ese conocimiento se aplique y sea aprendido en forma más profunda por nuestros estudiantes. Y finalmente tiene un enfoque híbrido porque utiliza actividades fuera del aula, que están pautadas, regladas y que son obligatorias, que permiten desarrollar la actividad sincrónica de mejor forma y con mayor aprovechamiento. Para poder recordar estos principios importantes de la clase invertida, la red de clase invertida propone un acrónimo con la palabra FLIP, que dice que el entorno es flexible porque permite múltiples formatos. Podemos tener clases de tipo de conferencia, podemos tener materiales de lectura, podemos tener ejercicios, podemos tener presentaciones, role-playing, y los ritmos no necesariamente son todos iguales. Hay estudiantes que se tendrán más en una cosa, otros en otra. En la actividad práctica algunos le pondrán más énfasis a una u a otra cosa. Se crea una nueva cultura de aprendizaje, learning, que daría la L. Es decir, porque esto se debe a que hay un cambio de roles, tanto de docentes como de estudiantes. Hay un contenido que es intencional. Tanto la tarea previa como la actividad de aplicación tienen que estar justificadas por las necesidades. Obliga a una mayor preparación. No es solo juntar un montón de contenidos e ir a exponerlos. Tenemos que planificar la actividad con cuidado. Y además nos tenemos que convertir en educadores profesionales, porque para facilitar fundamentalmente lo que decíamos, el rol más importante que el docente toma en la actividad presencial, hay que entrenarse. No es algo que podamos hacer naturalmente. Debemos saber cuáles son los principios que tiene este proceso. Y miremos un poco cómo cambia una clase tradicional cuando tratamos de invertirla. En la clase tradicional, el estudiante empieza preparándose con alguna lectura para llegar con algún conocimiento sobre el tema, va a una clase donde escucha pasivamente lo que dice el docente y luego repasa los conceptos o hace algún ejercicio de aplicación. Cuando esta clase tradicional pasa a ser una clase invertida, el estudiante deja de solo leer y esa clase pasiva que veíamos que el estudiante iba presencialmente pasa a estar disponible previamente. El estudiante lee y ve esa clase. El estudiante deja de concurrir pasivamente a clase y va a una clase interactiva donde aplica conocimiento facilitado por el docente. Trabaja con sus compañeros y construye el conocimiento. Y finalmente repasa conceptos, hace aplicación, da devoluciones. Es decir, en el primer paso, el estudiante puede tener disponible videos de clases grabadas por el propio docente, o grabadas por colegas, o obtenidas de algún otro curso o de videos útiles que el docente ha seleccionado de internet. Puede darle materiales de lectura propios preparados por el docente
o tomados también de la literatura, ejercicios de práctica para que el estudiante pueda desafiar la comprensión de los contenidos, y resulta bastante útil el uso de autoevaluaciones de aprestamiento que le den al estudiante la pauta de si comprendió los conceptos necesarios para concurrir a la actividad sincrónica o presencial. En clase se puede hacer revisión de la práctica previa para detectar sobre todo los puntos débiles y tratar de reforzarlos. Se pueden hacer ejercicios de aplicación, se pueden responder preguntas, completar cuestionarios, se pueden presentar resultados de algunas de estas cuestiones y contrastarlos y discutir estos resultados, realizar juegos de rol, y también puede haber aporte del docente a demanda, es decir, a las preguntas que hayan generado los estudiantes. Finalmente, luego de la clase, se revisan los conceptos difíciles, solicitando consultas al docente, y también se pueden concurrir a prácticas a partir del aprendizaje. En esta etapa es muy importante la devolución que hace el estudiante y la reflexión que puede hacer. ¿Cuáles son los roles docentes que se ponen en juego? Y también van a variar según cada uno de los momentos. En el primer momento, el docente es un recolector de información porque busca toda la información que va a poner disponible para el estudiante. Planifica, porque como decíamos, esta información tiene que ser coherente con las necesidades que van a aparecer luego. Es muy importante tener en cuenta esto, porque lo que ponemos en juego tiene que servir a la actividad que se va a desarrollar posteriormente, y también es un proveedor de información si graba una clase. Finalmente, en clase es un organizador porque tiene que poner en juego recursos materiales, tiene que disponer que el aula pueda permitir trabajos grupales, tiene que definir qué es los materiales necesarios para que el trabajo estén disponibles. Tiene que ser un detective porque de alguna forma tiene que estar atento a las diferentes necesidades de los estudiantes y poder responderlas. Esto que decíamos hoy, tener un diagnóstico previo y poder, de algún modo, tratar de que las actividades, en la actividad sincrónica o presencial, den cuenta de estas dificultades detectadas en el aprestamiento previo a la clase, puedan ser resueltas también en esta actividad. Y finalmente es el facilitador, porque cuando ponga en juego todos estos ejercicios, tareas, etc., él debe ir facilitando. No es que va a resolverlo, sino que va a tratar de guiar a los estudiantes para que ellos lo puedan resolver. Y luego de la clase tiene que evaluar tanto los resultados de la clase como el aprendizaje, y a su vez va a ser asesor porque puede estar disponible para que los estudiantes les hagan consultas cuando repasen o reflexionen sobre el aprendizaje de la clase. Todos estos roles requieren entrenarse. Esto también es muy importante. Uno tiene que aprender a hacer buenas clases para poder ponerlas en internet y que el estudiante las vea antes. Tiene que aprender a facilitar, tiene que aprender a generar y seleccionar los materiales. Todas estas cuestiones son aprendizajes. En cuanto al estudiante, el estudiante básicamente va a pasar antes por un rol de aprendizaje autorregulado. El estudiante va a ir a la velocidad que necesite para ir mirando los materiales y llegando a ese ejercicio de aprestamiento previo en una forma mejor preparada. El tiempo y la velocidad que esto le va a llevar va a ser regulado por el propio estudiante y sus necesidades. En la actividad va a desarrollar un aprendizaje colaborativo, porque va a compartir materiales, trabajar con los compañeros, va a tratar de construir el conocimiento a partir de esta colaboración. Luego va a ser un proveedor de devolución, porque le va a decir al docente cómo fue la experiencia, pero también va a promoverse un aprendizaje reflexivo, es decir, que el estudiante va a tratar de analizar su proceso de aprendizaje y cómo puede mejorarlo en el futuro. ¿Qué limitaciones tiene la clase invertida? Bueno, por un lado hay condicionamiento por el acceso tecnológico. Este uso de las tecnologías para difundir la información previa requiere garantizar tanto el acceso tecnológico de los estudiantes como de los docentes. La clase invertida no resuelve un problema que tiene toda la actividad que podríamos llamar más teórica, que es transferir a la acción y a la enseñanza clínica los aprendizajes. Sigue teniendo estas dificultades. No se ha visto que el modelo de clase invertida ayude a transferir más fácilmente el conocimiento a la actividad laboral, a la actividad en el trabajo o en la práctica.
necesitamos garantizarnos el compromiso con la tarea previa, porque si el estudiante no se prepara, no funciona la actividad presencial o sincrónica. Entonces, hay que tener cuidado, porque si no logramos ese compromiso con la tarea previa, vamos a fracasar. Lo mismo ocurre si los docentes lo que hacen es juntar unos materiales, mandárselos, venir y hacer unos ejercicios y no generar un flujo desde la tarea previa a la actividad presencial. Es decir, que acá puede haber limitaciones si no sabemos hacer esto. ¿Cuáles son los pasos para implementarlo? En primer lugar, antes, prepararse los docentes y los estudiantes conociendo las reglas de juego en cada momento. Asegurarse la vinculación de los materiales previos a la actividad que vamos a hacer sincrónica. Utilizar métodos y tecnologías innovadores pero a la vez conocidos, es decir, que los manejamos para evitar fracasar. Tenemos que ser innovadores, pero usando herramientas con las que nos sentimos cómodos. Tratar de diversificar el material para que no sea aburrido para el estudiante. Asegurarse y verificar que hay accesibilidad, que el material llegó, que se subió correctamente, que se puede bajar, además de asegurarnos de la accesibilidad individual. Hay que promover motivación en los estudiantes para que tengan ganas de hacer esto, con lo cual los materiales, la disponibilidad, las explicaciones, todo esto tiene que ser accesible, sencillo, tiene que darle ganas al estudiante. Hay que asegurarse que la actividad previa promueva un aprendizaje activo, que no sea que el estudiante ponga play en un video y con eso termine la actividad previa. Tiene que engancharlo a trabajar. Y no es una mala práctica que nosotros pidamos devolución sobre los materiales, porque es una forma de asegurarnos si le han resultado de utilidad a los estudiantes. Durante la actividad, establecer claras las reglas, revisar la tarea previa para ver cuáles son las áreas de dificultad y focalizarlas durante la actividad presencial o sincrónica, pensar cuál es el agrupamiento para los estudiantes. Los podemos agrupar precisamente por el grado de dificultad que demostraron, porque trabajan juntos en alguna otra actividad, por infinidad de criterios, pero esto tiene que estar definido. Los grupos no tienen que ser al azar porque se sentaron al lado, porque son amigos. Tenemos que pensar cuál es el criterio para armar los grupos. Asegurar que la actividad se vincula con lo preparado. Otra vez, del mismo modo que cuando preparábamos, nos asegurábamos que se vincule con lo presencial. Lo presencial tiene que estar vinculado a lo previo. Otra vez, ser innovadores, involucrar a los estudiantes, utilizando tecnologías que manejemos. Y priorizar siempre aplicación, relaciones, es decir, objetivos cognitivamente superiores. Después, debemos incluir una evaluación del aprendizaje y de la satisfacción. Tenemos que pensar en actividades de reflexión para que el estudiante detecte si logró el aprendizaje y qué camino hizo y cómo lo puede mejorar. Y tenemos que recomendarles que registren sus impresiones, porque y usen todas estas evaluaciones que decíamos de satisfacción, de aprendizaje, para ver cómo pueden mejorar. Es clave que uno va aprendiendo esto a la medida que lo hace. Y para eso tiene que tener algún registro que nos permita analizar cómo lo venimos haciendo. ¿Qué cosas influyen negativamente en los resultados? Hay que tener en cuenta 3 M's. Los materiales. Si ponemos mucho, videos muy largos, aburridos, vamos a tener problemas. Si ponemos mucho material o con una gran dificultad, ponemos cosas demasiado nuevas, podemos tener dificultades con el material preparatorio. Y si tenemos un número de estudiantes que no nos permita facilitar adecuadamente la tarea presencial, también vamos a tener problemas. O si no tenemos el espacio físico suficiente para que los estudiantes trabajen cómodos en la actividad presencial o sincrónica. Por ejemplo, si estamos trabajando en una actividad sincrónica y pretendemos un ejercicio interactivo, tenemos que tener la disponibilidad de poder hacer grupos en la plataforma que estemos utilizando. O en las sincrónicas, o en las que ponemos a todo el grupo, no ser tantos que tengamos muchísimas pantallas que estar pasando y no podamos estar de alguna forma mirando a los estudiantes. Todas estas cuestiones son importantes para evitarnos el fracaso. La segunda M, la motivación. Si no logramos motivación, vamos a fracasar. Y tenemos que motivarlo, comprometiéndolos con la tarea previa. Tenemos que mostrarnos motivados como docentes y motivar a los docentes que trabajan con nosotros.
tiene que significar una carga de tarea que no nos agobie, ni a los docentes ni a los estudiantes, porque si no vamos a perder la motivación y con ello va a caer la posibilidad de tener éxito. Y tenemos que elegir esto para contenidos que se adecúen correctamente y que sirvan para este tipo de actividad. No todo sí se puede hacer con este modelo. Como decíamos, probablemente los contenidos, cuanto más clínicos y más cercanos a la práctica, menos útiles van a ser en este tipo de estrategia. Y finalmente la maestría. La maestría tiene que ver con la maestría, con el conocimiento, con el dominio de las habilidades de docentes y estudiantes. Esto que decíamos, si no conocemos la regla de juego, si no estamos preparados, no nos va a ir bien. Tenemos que tener muy buen manejo del tiempo, tenemos que saber facilitar y tenemos que poder saber diseñar actividades previas y intraclase. Y los estudiantes tienen que entender que viene una etapa de aprendizaje activo y que si no se involucran, la actividad fracasa. Aprendizaje sobre esta metodología a través de investigación. Hay muchos, algunos más positivos, otros menos positivos o que no han logrado dar evidencia sobre ello, pero el número de investigaciones da cuenta de que tenemos, fíjense, como mínimo 10 revisiones sistemáticas sobre el tema y las pueden buscar y profundizar un poco más. Yo me voy a quedar con dos dirigidas específicamente a ciencia de la salud, las hay sobre otros temas, sobre distintas disciplinas, pero estas en ciencia de la salud, particularmente, y de las últimas, son del 2018, y vemos que esta, con 28 estudios en el que se comparó con clases tradicionales, en el que los resultados eran similares y podían ser agregados en un metaanálisis, mostraron un efecto significativo a favor del aprendizaje en la clase invertida, sobre todo cuando se utilizaron preguntas antes de la actividad presencial, esos que decíamos, el método de evaluar el aprestamiento para la clase presencial, y también fue satisfactoria lo que se manifestaron los participantes respecto de su satisfacción con la actividad. En esta otra, 46 estudios de ciencia de la salud y no de ciencia de la salud, también comparado con clases tradicionales, tuvieron mejor resultado en el puntaje de exámenes. Esto se vio cuando los exámenes eran solo posteriores a la actividad o cuando se hacían comparaciones entre exámenes previos y posteriores a la actividad, pero no se vio cuando los exámenes eran del tipo de las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, los OSCE. Sí se vio mejora en las notas de los estudiantes que participaban de este modelo educacional. La eficacia fue menor cuando se analizaron ensayos controlados o cuando eran en enfermería, los estudios que no eran hechos en Estados Unidos y las publicaciones anteriores a 2014. Por eso los autores desarrollaron un análisis acumulado, una meta-regresión que mostró una tendencia a mejores resultados a medida que pasaba el tiempo. Es decir, en la medida que se va acumulando experiencia, mejoran los resultados. Les dejo estos dos artículos que me parece que pueden ser muy útiles para aquellos que quieran empezar con este proceso. Uno explica cómo invertir una clase y el otro da 12 recomendaciones bastante prácticas para hacer este proceso. Les dejo la bibliografía que utilizamos para preparar esta clase. Y con esta frase final me quiero despedir, porque dice Patricia Cross, que es una educadora americana, miembro de la Academia Americana de Enseñanza, que las reformas más grandes y durables en la educación llegan cuando los docentes, en forma individual o en pequeño grupo, adoptan la visión de sí mismos como reformistas en su inmediata esfera de influencia, las clases que dan cada día. Podemos cambiar las clases que dan cada día utilizando esta metodología. Muchas gracias. Les dejo allí los datos de contacto para aquellos que quieran hacerme alguna consulta y nos seguiremos viendo.